Y nuestra mesa de actualidad está protagonizada por el procurador de Ciudadanos en Castilla y León, José Ignacio Delgado. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Por el exdecano del Colegio de Abogados de Burgos, Joaquín Delgado, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas noches. Y el director de esta casa de Onda Cero Burgos, Israel Pascual, ¿qué tal? Hola Rafa, buenas noches. Ya notamos esa sensación térmica de bajo cero a estas horas, ¿eh? ¿A que sí? Hace mucho frío. No estamos engañando a nadie y lo peor está por venir, así que todos abrigarse mucho. Bueno, pues aprovechamos la presencia de José Ignacio Delgado para preguntarle sobre esa extraña relación que tienen con Vox. En el caso de Andalucía, los votos de la formación de Santiago Abascal son necesarios, pero a Ciudadanos le incomoda hacerse la foto con ellos. ¿Puedes explicarnos esto, José Ignacio? Por cierto, luego hablaremos del acuerdo que ya se ha producido entre todas las formaciones para hacer presidente de la Junta. Pues efectivamente, lo importante es que por fin se ha sellado ese acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos. ¿Y Vox? Perdón. Nosotros hemos firmado un acuerdo con el Partido Popular y Ciudadanos, vamos a dar la información adecuada y correcta. Y luego, al parecer, hay otro acuerdo entre el Partido Popular y Vox. Al parecer no está aquí. Exacto, sí, por eso digo, pero cada uno en cada lugar y en cada momento. Entonces nosotros lo que hemos dicho ya, lo que hemos mantenido, esos 90 puntos del acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos pues para gobernar, donde el señor Bonilla va a ser presidente de la Junta de Andalucía y Marín pues va a ser el vicepresidente. En fin, hay una serie de consejerías y por supuesto reducir la administración, que es en el caso andaluz muy grande, y desde luego pues mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, en este caso de los andaluces, bajar impuestos, que es una de las cuestiones prioritarias para nosotros, reducir la administración y en fin, empezar a trabajar y dar un carpetazo a casi 40 años no digo iba a decir dictadura, ¿no? Entre comillas, con todo respeto a la democracia, en este caso del Partido Socialista, que ha estado pues desde que existe la democracia gobernando en Andalucía y que además hacía falta, y creo que va a ser muy bueno que entren aires nuevos a la Junta de Andalucía. Bien, pues vamos a seguir hablando con propiedad. Sin este acuerdo, el vuestro no habría valido para conseguir este fin. Sin ese acuerdo, lógicamente, el que se presenta a la presidencia de la Junta de Andalucía, valga la redundancia, es el señor Bonilla. Lógicamente el Partido Popular es el que ha tenido que hablar con Vox porque son necesarios esos votos, como todos bien sabemos, y bueno, pues ahí han llegado a un acuerdo que lo estamos leyendo, yo creo en estos momentos todos, pues un acuerdo de principios que, en fin, son cuestiones generales, casi son acuerdos de buenas intenciones, de que se va a incidir, se va a luchar contra la corrupción, se va a aligerar la administración, en fin, muchas cuestiones que todo el mundo podía participar de ellas, pero que lógicamente pues aquella parece que se ha desinflado bastante, ¿no? Vos que parece que lo iba a mandar todo por la borda, ya hemos visto que no. No hace falta más palabras, Israel, de lo que está contando José Ignacio se deduce que acercamiento, pero desde la distancia, ¿no? La fuerza ahoga, ¿no? Aprieta a veces también. Es curioso. Bueno, y luego los votantes nos han puesto donde nos han puesto, eso está claro. Pero bueno, que las matemáticas son las matemáticas. Tenemos que pactar y hablar con todo el mundo, y es así. Además. Está claro que las matemáticas y la aritmética en este caso está clara. Es decir, es como si yo me gusta la casa de Rafa, yo te la compro y yo te la vendo, digo, no tengo dinero, tengo que ir al banco, ¿no? Entonces el banco es el que me da las matemáticas para que, pues aquí pasa parecido. Es decir, hay un acuerdo, pero está claro que necesitaban el apoyo de un tercero para que saliese adelante. Entiendo que es una situación incómoda, sí, para todos. También me ha sorprendido la velocidad, ¿no? Porque yo me daba la sensación de que Vox estaba encantado con este foco mediático total en su situación y podía haber estirado la cuerda más tiempo y haber intentado sacar un mayor rédito de imagen pensando en el futuro más cercano. Ha sido muy rápido. El Partido Popular ha tenido que mover ficha, Ciudadanos lógicamente no le queda otra. El Partido Popular hay que tener en cuenta que también está en una situación muy delicada, porque se le pueden ir votos por los dos lados. Es decir, si se pasa ¿sabes?, por los que son más moderados o más centrados, más de centro, tienen esa opción de Ciudadanos, y los que tienen reminiscencias o son más de derechas pura y dura, pues ahora tienen una opción donde votar. Entonces es muy difícil esa línea, ese equilibrismo es complicadísimo, y a Ciudadanos le pasa parecido. El centro siempre es un poco así, ¿no? Entonces una cosa es el centro geográfico, otra es el centro magnético, los polos magnéticos, y es muy difícil moverse hacia un lado y a otro. Y lo que pase en Andalucía, o lo que está pasando en Andalucía, puede tener consecuencias en el resto. ¿Cuáles? Ni idea, pero seguro que se va a notar. Sí, y cómo algunos partidos pueden temer determinados acercamientos a otros y cómo lo pueden pagar en las próximas elecciones autonómicas y locales. Sí, porque yo creo que aquí lo que ha habido es un cambio
de los votos por una campaña publicitaria, ni más ni menos. Al final lo que ha pasado es que Vox necesitaba tener una visibilidad mucho mayor en el resto de España. Sus votantes son votantes, lógicamente, de un espectro muy determinado y han tenido que ir a hacer una campaña publicitaria porque les estaban, en principio, dejando de lado. Y entonces Vox lo que ha hecho es gestionar una estupenda campaña publicitaria a cambio de absolutamente nada, nada más que de eso, porque al final, si vemos el acuerdo, lo único que vemos es que se sube a trenes que ya estaban en marcha, con lo cual lo que ellos sabían también y lo tenían muy claro es que cualquier posibilidad de no aceptar un acuerdo o un cambio en el gobierno en Andalucía les iba a pasar factura, como les ha pasado a Podemos cuando no han favorecido un cambio hacia la izquierda, ¿no? Y luego también, en cuanto a la velocidad, yo creo que hay un dato importante que creo que hay que tener en cuenta, y es que el viernes hay Consejo de Ministros y ha anunciado ya el presidente del gobierno que va a introducir una aproximación o ya directamente unos presupuestos generales, con lo cual algo se está cociendo para que el presidente del gobierno haya adelantado la fecha en la que va a poner de manifiesto y va a proponer los presupuestos del Estado, con lo cual hay movimientos que si la parte de la derecha, y no me refiero a Ciudadanos, sino directamente el PP, no aprovecha esta posibilidad y Vox también deja pasar esta posibilidad de que un cambio en un gobierno socialista emblemático como es el de Andalucía, esto le va a pasar factura, creo que seguro. Bien, pues una de las exigencias de Vox para llegar a un acuerdo en Andalucía era, digo ayer porque hoy ya no, era que derogara la ley contra la violencia de género. Desde Castilla y León el gobierno regional lanza un mensaje claro. La consejera de Familia insiste en que no se puede negociar con las medidas legales de protección a las víctimas. Dotado económicamente con 1.000 millones de euros y que sin duda ese es el camino por el que tenemos que seguir y el que tiene que hilar y conducir todos los avances para seguir luchando contra la violencia de género, y debe de unir a todos los grupos políticos en torno a un pacto de Estado con una validez total y absoluta y en plena vigencia, y además estamos implantando todas las medidas posibles. En la misma línea, la portavoz del Gobierno autonómico, Milagros Marcos, ha asegurado que la postura tanto del PP como del Gobierno regional es la misma y está muy clara, es la defensa de la igualdad. Eso es en lo que tenemos que trabajar. Cada comunidad autónoma tenemos nuestras propias normas, nuestras propias regulaciones, pero creo que hay un principio básico y es la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres, la no violencia y la lucha contra la discriminación. En eso es en lo que estamos trabajando en Castilla y León, con una nueva ley incluso de conciliación que verá la luz y está en el Parlamento, esperemos que vea la luz antes de que acabe la legislatura. Y más de 60 organizaciones feministas han hecho oír su voz contra las intenciones de Vox. Bajo el título de Ni un paso atrás, se ha leído hoy simultáneamente en todo el país un manifiesto que acusa a Vox de negacionismo de la violencia de género al cuestionar sus cifras y al tratar de crear un debate artificial sobre las denuncias falsas. En la Universidad de Salamanca se advertía a este partido que las organizaciones feministas defenderán siempre los derechos de la mujer. En cuanto a la violencia familiar, es curioso que utilicen el término embrismo, que no existe en el diccionario de la lengua española, y que un partido como el suyo, de extrema derecha, nos vincule con el nazismo que practican ustedes con sus ideas, que no son otras que el exterminio público y la anulación del diferente. Lo que somos es feministas, sí, señores y señoras de Vox, únicamente feministas. Y finalmente, a última hora de esta tarde, Vox y Partido Popular llegaban a un acuerdo para apoyar la investidura del candidato popular. En el documento firmado no hay medidas de violencia de género. Pablo Casado tampoco ha aceptado la derogación de las leyes de LGTBI y de igualdad, ni cambiar el Día de Andalucía del 28 de febrero al 2 de enero. Este es el resumen de lo que ha pasado en estas 24 horas. José Ignacio. Es lo que quería yo añadir. No se puede aceptar lo de derogar la ley de violencia de género. Y en eso ha habido un pacto no hace mucho tiempo entre todos los grupos parlamentarios en el Gobierno de España, y yo creo que es una cuestión muy seria y desde luego es inasumible e inaceptable. Y Vox, pues lo que está haciendo con este tipo de cuestiones es retratarse demasiado, me parece a mí. Los extremismos en este caso no son ni comparables, ni buenos, ni es que además no son ni soportables. Yo creo que tenemos una trayectoria muy larga de muchas víctimas, de muchas mujeres, de muchos huérfanos, de muchas violencia de género en este país. Se están dando buenos pasos y en buena
buena dirección, pero mira, lo que decía la señora consejera también hace una reflexión. No es cuestión de 1.000 millones de euros o con lo que ha pasado en el tema de Andalucía, sino que realmente llegue ese dinero a las víctimas, porque ahora una de las cuestiones que está en todos los medios de comunicación, yo creo que es ese departamento de la mujer, por ejemplo, de Andalucía, con casi 40 y tantos millones de euros, que realmente, si es cierto, y se van a hacer auditorías, lógicamente, y otras muchas cuestiones, solo llegaba, parece ser, que 1,5 millones realmente a las víctimas, ¿no? A esas mujeres, a esos niños afectados. Y eso es lo que realmente preocupa, es decir, no que existe este tipo de leyes, sino que se apliquen mal y, desde luego, que no llegue a las víctimas y a los afectados. Yo creo que ahí es donde tenemos que ser vigilantes todos. Y luego, aparte de esta cuestión, pues hay que ser sensato, responsable, y los tiempos son los que son. Efectivamente, este viernes hay con Consejo de Ministros, este señor de la Moncloa, con tal de estar un día más o una semana, es capaz de hacer lo que sea, y muchos nos tememos que ya los nacionalistas ya no dicen aquello de que, bueno, ya verás cómo al final pactan, los más ricos serán más ricos, los pobres seremos más pobres, y lamentablemente esas desigualdades, y más desde Castilla y León, tenemos que intentar frenarlas. Y si hay presupuestos, vuestro anhelo, ¿no?, de un adelanto de elecciones generales cada vez cobra menos fuerza. Hay alguno que le preocupa, vuelvo a decir, su puesto más que el bienestar del país, y desde luego las elecciones generales, que es para las que se puso. Acuérdate que lo dijo, pero luego se lo olvidó enseguida, que iba a dar la voz a los ciudadanos, que es lo que queremos todos. Israel. Estaba pensando que la política en España es demasiado cortoplacista. Claro. Ahora. Sí, no, pero hay demasiado política a corto plazo. Estamos pensando en unos meses, a unos días, a unas horas, y hay poco político estadista, es decir, que sea capaz de ver más allá, es decir, no donde nos lleva este camino ahora rápido, salgo por esta puerta, sino que hay detrás de esa puerta. Y escuchando ciertas declaraciones, a uno se le ponen a veces los pelos de punta, todo hay que decirlo. También es cierto que no creo que a los andaluces hayan votado a Vox por el tema de la derogación de la ley de violencia de género y por muchas otras cosas que a veces parecen un sainete, pero bueno, no voy a entrar ahí porque al final yo creo que eso va retroalimentando, ¿no?, al propio partido, sino básicamente porque Andalucía es una comunidad que ha avanzado muy poco en todos estos años de democracia, que tiene un gran potencial en muchas cosas y que sigue estando a la cola en muchas otras circunstancias, como es, por ejemplo, el tejido económico, los datos de paro, etcétera, etcétera, ¿no? El paro juvenil en ciertas provincias de Andalucía es tremendo. Y yo creo que a los andaluces lo que les preocupa después de tantos años es que haya un cambio, que tengan capacidad de poder salir y no tengan que emigrar a otras comunidades más ricas, como por ejemplo ha sido Cataluña durante muchos años. No creo que estén pendientes de eso, ni de 53.000 inmigrantes ilegales que haya, que encima no tienen capacidad, ¿no?, la Junta de Andalucía para poder sacarlos del país. Y yo creo que es que la situación es delicada en todos los lugares, depende de donde lo veas. Ya hemos visto cómo este propio pacto, son muchos los varones, como se suele decir, incluso del Partido Popular, que empiezan a asomar la cabeza, ¿no? Hemos oído a Feijóo, que no es cualquiera. Hoy en día en el Partido Popular no les gusta mucho lo que está sucediendo, y bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. De momento el método Trump está funcionando muy bien. Pero veremos si esos varones luego actúan o no igual cuando les llegue su turno y su autonomía. A eso te hablaba del corto plazo, no de la visión de futuro. Es decir, si la mía me conviene. Porque han tardado muy poco. Tiene que solucionar su problema en el momento. No, porque, perdona, Rafa, hasta hace muy poquito uno de los motivos que había en España para estar orgullosos, que teniendo en cuenta la corriente que había en toda Europa, es que en nuestro país no teníamos partidos de esa tendencia. Sorprendía, quizás porque vamos siempre con 10, 15, 20 años de retraso respecto a otros países y nos llega todo, ¿no? Y ahora ya estamos en una situación prácticamente similar a Austria, Alemania, Francia, Países Bajos, que no hablamos. Que estaban, lo que pasa es que no se les votaba. Bueno, pero a eso me refiero, no, estar puede haber, hay de todo, pero me refiero que llegasen a tener... Ahora parece que no esté viento. Volviendo a ese intento de derogación de la ley contra la violencia de género, Joaquín, ¿crees que Vox ha vendido bien el mensaje o de la forma adecuada? Lo ha vendido fatal, y lo peor es que igual es que lo piensa, de verdad. Yo creo que, lo decía antes Israel, cuando hay una cuestión de Estado tan importante que está dejando esta lacra como es la violencia de género, cuando está dejando tantas mujeres muertas, familias destrozadas, y cuando efectivamente vemos un soplo de aire fresco en esto, y es que las fuerzas políticas se ponen de acuerdo y llegan a un consenso
En lo poco. En lo poco. ¿Qué es esto? Es decir, vamos a acabar con esto. Es decir, y además sobre la base de que igual no acabamos con ello, pero lo importante es ponernos manos a la obra. Y para ponerse manos a la obra tiene que haber dos mensajes fundamentales. El primero, para las víctimas, que van a estar protegidas, tienen que sentirse protegidas, y qué mejor que sentirse protegidas, que todo el mundo está pensando que hay que protegerlas. Y luego un mensaje al maltratador: el maltratador está perseguido y tiene que estar perseguido. Eso para mí es fundamental. Es decir, el acuerdo en sí mismo, y luego entraremos a ver si el acuerdo, dentro del acuerdo y dentro de las medidas que hay, para eso hay un observatorio de profesionales que están examinando una por una todas las medidas que hay dentro de la panoplia que tiene toda la ley de violencia integral para la lucha contra la violencia contra la mujer, que efectivamente pueden ir mejorándose, pueden ir adecuándose, puede haber mejores posibilidades en la gestión, efectivamente, de los recursos que se destinan para ello, etcétera. Pero lo que tenemos que estar todos es de acuerdo, estar dentro de donde se programa eso, pero no ser negacionista, y estoy de acuerdo. Es decir, no se puede negar que exista el problema, y no se puede pensar que hay soluciones mágicas y que la solución para el problema es decir que no existe, o que también hay violencia grave frente o contra los hombres. Yo creo que eso no es que lo haya vendido mal, yo creo que esa operación, como he dicho al principio, propagandística, yo creo que se les va a volver en su contra, o eso creo, no lo sé. Y lo que sí que me gustaría es que en estos momentos yo he estado dentro, por mi profesor, dentro de lo que es toda la estrategia para luchar contra la violencia. Y yo me gustaría de verdad dirigirme a todas las personas que trabajan en todo esto, que muchas veces se ven descorazonadas cuando existe un problema de violencia o cuando alguien niega todo esto, y decir pues eso, pues a abogados, a forenses, a jueces, a fiscales, a policías, a trabajadores sociales, que sigan adelante con esto, porque de verdad que todos, yo creo que la mayoría de la gente estamos con ellos. Y sobre todo a los afectados y a las víctimas, claro, que sientan que las administraciones estamos realmente para ayudar, que desde luego a veces llegamos tarde o no lo hacemos bien, y desde luego pues a veces hemos visto como ahora mismo en Castellón, por ejemplo, faltan 1000 guardias civiles y policías nacionales. Yo he hablado con algunos policías nacionales en Aranda, Miranda y Burgos, por ejemplo, y esos protocolos de seguimiento, por ejemplo, de las mujeres de violencia de género, pues a veces no se puede seguir bien, pues porque faltan efectivos, etcétera, etcétera. Pero desde luego el camino es ese, y desde luego el camino debe ser que los afectados se les llegue todos los recursos posibles, y sobre todo pensando en las víctimas y en esos niños, que a veces se nos olvida siempre que detrás de una mujer maltratada hay hijos maltratados que lo pasan mal, cuando no también perecen en esa violencia, ¿no? Y ahí tenemos que desde luego ser mucho más ágiles, y este tipo de reflexiones viene bien. A veces viene bien que salgan casos como el andaluz de, bueno, ¿cómo puede ser que hay 45 millones de euros y realmente solo llegue ni 2 millones de euros a las víctimas? Todo lo demás se queda en sueldos y en protocolos y en historias. Pues todo tipo de reflexión yo creo que nos hace Vox crecer. está defendiendo las críticas por este tema, dando otro tipo de datos que también me gustaría que valorarais tanto Joaquín como Israel, ¿no? Ellos hablan de esos niños que son asesinados por sus madres, esos hombres que también son asesinados por sus parejas o exparejas. Lo que pasa es que los datos que ellos dan, y eso sí que creo que hay que decirlo, no coinciden mucho con los del INE, ¿no? Que son los únicos que tenemos fehacientes, ¿no? Y de los que fiarte al 100%. Pero ellos introducen en la mesa, para defenderse, ese tipo de parámetros. Poner el Doberman que te muerde cuando vas por la calle o si te cae una teja, ¿sabes? Está claro que puede haber casos de violencia general, de psicópatas general, que pueden matar a sus propios hijos, a sus padres, a sus maridos, a sus novios, a sus amigas, a cualquiera. Pero de ahí a, con un grano de arena, intentar cambiar y mover todo el desierto hacia el lado contrario, eso es totalmente concebible. Hablabais de que el dinero llegue. Yo creo que aquí la cuestión está en que ojalá no hiciera falta dinero para víctimas. Ahí está el objetivo. Y ese objetivo está en la educación, la protección. Visto lo visto, habrá que gastar mucho en protección, etcétera, etcétera. Y si desgraciadamente se produce una víctima, hay un huérfano, etcétera, etcétera, que pueda tener el respaldo, ¿no? Y el apoyo, etcétera, etcétera. Pero el objetivo tiene que ser que no haya que invertir ni un solo dinero en eso, se haya invertido en educación, y que no tengamos que lamentar nada más que casos puntuales de gente que se le va la chaveta, que eso ha pasado ahora y pasará siempre, pero no meterlo en el mismo paquete, en mi opinión. Y más con lo que está lloviendo. Lamentablemente ahora estamos con las bandas famosas de violadores, por ejemplo, que la verdad que se nos pone la carne de gallina a muchos, ¿no? Todos tenemos hijas, mujeres, en fin, y desde luego es
es que además se está dando con una tranquilidad, iba a decir pasmosa, es decir, como que esto es, ya se está pues poniendo hasta de moda. Ese tipo de actitudes, porque claro, incide en la educación, incide en que es una sociedad que tenemos mucho camino todavía por recorrer, es inadmisible, pero es que además los hay multireincidentes, bueno, esa tipología también pues suele ser... Y bien jóvenes. Y bien jóvenes, no, 19 años. Niños. Pero eso tenemos, incluso, pero quizás el protocolo está fallando. Si hay tanto reincidente, entonces igual hay que mirar al otro lado ya. Y luego inciden de la educación, que es el fundamental. Hay jóvenes que están permitiendo que haya violencia y eso es inadmisible. Yo creo, hemos hablado muchas veces en esta tertulia de lo que significa la violencia desde el principio. La violencia es mala, la agresividad hay que canalizarla desde el principio, desde la educación. Pero lo que es cierto es que todas las medidas que se están implementando, y que son muchas, tienen tienen una traslación en un observatorio. Es decir, hay un observatorio sobre la violencia de género que funciona bien, el que examina todo esto y propone medidas y dice lo que está funcionando bien o está funcionando mal. No se puede decir, porque seríamos ilusos, que las medidas que se están haciendo son todas efectivas. Lo que pasa es que hay que hacerlas, hay que promover medidas, facilitarlas, y luego una vez que se examinan y con la estadística, pero con la estadística de verdad, no la de mentira, porque la de mentira de que yo he visto a alguien que ha hecho no sé qué, o que yo conozco un señor en no sé dónde, o que yo no sé... No, eso no funciona. La estadística de verdad es la estadística, y que está además bien implementada a través de las estadísticas policiales y la estadística del Consejo General del Poder Judicial, y se puede saber perfectamente dónde están los problemas y dónde están las posibles soluciones. Pero fundamentalmente, al final de todo tenemos que ir a la educación. Pero mientras eso no sea así, y además de eso, tenemos que ir también a la prevención y tenemos también que ir a tratar a las víctimas para que se puedan otra vez socializar y otra vez volver a la vida normal, sin pensar que por la mañana va a venir alguien y les va a pegar. Eso es lo que tiene que ser. Bien, pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad de hoy. Por cierto, hablando de Vox, el domingo visita a Burgos el secretario general, el señor Ortega Smith. Mucho día de trabajo, Israel, porque ese mismo día, a la misma hora, 12 del mediodía, también viene Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, para arropar al candidato popular, el candidato socialista, a la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca. O sea que tenemos dos presencias importantes el domingo. Contraprogramación, además puro estilo de la televisión. Los dos a las 12 del mediodía. Y hay que decir una cosa, ambas formaciones querían utilizar el Foro Evolución. Lo que pasa es que los socialistas han sido unos minutos más rápidos, que cuando han ido ya los de Vox a por el Foro Evolución ya estaba cogido. Bien, pues muchísimas gracias a los tres, José Ignacio Delgado. A vosotros. Joaquín Delgado. Muchas gracias. Israel Pascual. Gracias, Rafa. Lo mismo. Hasta aquí la opinión. 2 minutos, toda la información.